Inicia el rito de esta tarde. Un café, unos hielos en un vaso, un cómodo sillón y vuelve a los días de radio. La conversación, la información y la buena música que te acompañarán en esta jornada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Días de Radio. Y bueno, hoy iniciando esta semana, ya casi fin de mes también. Pero bueno, las noticias de hoy es que el abogado ecuatoriano José Luis Guerrero Martínez, uno de los 3 implicados en el proceso por sabotaje y terrorismo por los sucesos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, obtuvo asilo político en la República Checa. El ministro del Interior checo atendió favorablemente esta petición de protección internacional de Guerrero al constatar que fue perseguido en su país por ejercitar sus derechos y libertades en el sentido que especifica la legislación checa. Además, una comisión de mujeres de la Amazonía ecuatoriana que se mantienen movilizadas desde la semana pasada en contra de una mayor explotación petrolera en el oriente del país, se reunieron hoy en Quito con delegados de las Naciones Unidas a los que expondrán sus preocupaciones por el ecosistema. Recordemos que el pasado 12 de octubre decenas de mujeres iniciaron en la Amazonía una movilización que llegó a la capital ecuatoriana para exponer sus puntos de vista al presidente del país, Rafael Correa, y a la Asamblea Nacional. También en otra información, la Asamblea General de Médicos ya informa de sus primeros acuerdos. La presentación de renuncias masivas de todos los médicos de los hospitales públicos y privados de Pichincha, una marcha para mañana de los médicos residentes de Quito y progresivos plantones de los galenos en todas las provincias del país, son los primeros acuerdos a los que llegó esta Asamblea General de Médicos que se realizó esta mañana en el Hospital Eugenio Espejo. Recordemos que los galenos están en contra de uno de los artículos del Código Orgánico Integral Penal que aprobó parcialmente la Asamblea Nacional la semana pasada. Y bueno, en lo internacional, al menos 2 muertos y 2 heridos deja un tiroteo en una escuela de Nevada cerca de Las Vegas. Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana en una escuela para niños de entre 11 y 13 años de la localidad de Sparks, de 90,000 habitantes y situada en las afueras de Reno. El tiroteo de hoy se produce casi un año después de la matanza en la escuela elemental Sandy Hook en Connecticut. Y bueno, esas son las informaciones en Días de Radio y hoy tengo una invitada muy especial. Ella es una reconocida periodista y presentadora de televisión, además directora del programa de investigación e información 30 Minutos Plus, y quien también fue recientemente galardonada con el Premio Internacional de la Libertad de Prensa que otorga cada año el Comité para la Protección de los Periodistas. Tenemos a Janet Inostroza. Janet, qué gusto que nos acompañes en esta tarde. ¿Qué tal? Hola, con ¿qué tal? todo? ¿Qué tal se ha sentido con este premio que recientemente te han galardonado? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y muy orgullosa, muy contenta de que mi país sea reconocido con este premio, que no es para mí exclusivamente, sino para todos los periodistas que en el Ecuador han luchado por defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la libertad de opinión. Es algo muy importante porque esto nos manda un mensaje que debemos tomar en cuenta, y es que no estamos solos. El mundo está mirando lo que está pasando en el Ecuador, y aunque aquí parece que estamos encerrados entre 4 paredes y cada día más apretados esas 4 paredes, no es así. El mundo nos está mirando y nosotros tenemos que seguir luchando. Eso nos compromete muchísimo más a seguir haciendo nuestro trabajo. Janet, ¿cómo ves la situación de los periodistas, de la libertad de expresión en el país actualmente? Bueno, muy preocupante, ¿no? Ya se cerró el círculo, por lo menos eso es lo que pensamos, o este primer círculo, porque yo no creo que paren ahí, pero con la aprobación del nuevo Código Penal nos apretan muchísimo más la corbata, ¿no? Nos apretan muchísimo más el cuello y se hace más difícil nuestro trabajo. Pero eso también significa que es un nuevo reto para nosotros para encontrar la manera de seguir haciendo sobre todo investigación periodística. Yo creo que es el género periodístico más afectado con todas las leyes que se han aprobado desde hace ya un par de años. Y justamente para ti, Janet, tal vez ha sido una situación personal muy difícil. Hace un año tuviste que dejar parte del programa en Teleamazonas por unas amenazas que recibiste justamente por denunciar un caso de corrupción. Quisiéramos que nos cuentes un poquito, un año después, cómo has sobrellevado esta situación. Bueno,
Desde que salí de mi programa de televisión, la situación se ha deteriorado muchísimo. Yo anuncié que iba a ser una salida temporal, sin embargo se convirtió en permanente. Por varios factores. Primero porque la presión, porque ya no eran amenazas, sino una presión constante para mí y para mi familia, eso siguió presentándose. Entonces eso me complicó mucho las cosas, porque pues mi familia se asustó mucho y pues yo me vi en la obligación de darles la tranquilidad que ellos me exigían. Nunca ellos antes se habían metido con mi trabajo, siempre lo habían respetado mucho, pero si mi trabajo se mete con su tranquilidad, lamentablemente no me quedó más remedio que dar un paso a un costado, pero pues tratar de buscar otras maneras de seguir haciendo lo mío, ¿no? De seguir defendiendo mi derecho a expresarme, mi derecho a dar mi opinión. También eso por un lado. Por otro lado, que los espacios de opinión en este último año se han reducido considerablemente. Ya no hay a dónde. Tampoco existe ya el lugar a donde yo pueda regresar. Ya el espacio de noticias que yo presentaba se redujo a media hora. Esa media hora veo que pues cada día los temas se alejan más de la política y están totalmente lejanos de la investigación periodística, de lo que nosotros conocíamos como investigación periodística, porque se hace, yo creo que los periodistas de Teleamazonas siguen haciendo un buen trabajo, siguen haciendo un esfuerzo, pero considero que antes éramos un poco más incisivos, estábamos mucho más pendientes de todo lo que en el poder se hacía o se dejaba de hacer. Ahora veo que ese es un tema que cada día se está dejando más de lado. Entonces, creo que sí, tampoco ya no existe el espacio como para volver y esa es la realidad. Y cuando uno empieza a ver a los otros medios de comunicación, se da cuenta que sucede lo mismo. Entonces, es un espacio es un momento en que debemos como hacer un alto, pero para mirar, analizar y encontrar otras trincheras para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Para mí el diario Hoy, en donde sigo escribiendo, ha sido un espacio muy importante para mí y las redes sociales, a través de las cuales se difunden los artículos que yo y otros articulistas escriben, y ese ha sido un espacio muy importante para poder seguir haciendo lo nuestro. Janet, pese a todo, hemos visto que en los artículos, al menos en Diario Hoy, sigue siendo muy crítica. ¿Has tenido tal vez represalias por esto o no ha habido problema, al menos al momento? No puedo decir que he tenido ningún problema hasta el momento. Digamos, las presiones naturales a las que creo que ya estoy acostumbrada. Siempre hay alguien que se molesta, siempre hay alguien que llama, siempre hay alguien que pide que baje el tono, que pare, que me cuide, que para qué me voy a complicar más la vida. Pero bueno, esa es parte, yo creo que eso es parte de nuestra vida. Yo llevo muchos años haciendo esto y creo que estoy preparada para soportar esa presión. Así que ahí seguimos y hay que tener, yo creo que hay que actuar con mucha inteligencia en este momento y ojalá los periodistas nos uniéramos mucho más. Yo creo que ese es el principal problema que tenemos, que como siempre estamos, como cada uno tratando de luchar, pero por nuestro lado. Y aunque ha habido manifestaciones de mucha solidaridad, creo que nos hace falta mucho más sentarnos a pensar qué hacer. Bueno, ahora quisiera conocer un poco el perfil de Janet Inostroza. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te interesaste por el periodismo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue ese primer empujón hacia el mundo periodístico? Bueno, yo siempre digo que desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. Y estuvo siempre en mi mente y trabajé toda mi vida para lograrlo. Durante el colegio pertenecía a todos los clubes de periodismo. En una época nos unimos varios colegios para hacer un periódico, ahí estuve yo también. Y apenas me gradué, entré a la universidad a estudiar periodismo, entré a la Universidad Central. Y allí tuve la suerte casi al terminar mi primer año, tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en Ecuavisa. Y ahí empezó mi carrera, porque desde ahí nunca más he vuelto a salir de la televisión. Empecé como practicante ahí y a los 3 meses que se terminaron mis prácticas, conseguí trabajo en TC Televisión en esa época, en Telecentro que se llamaba en esa época. ¿Y qué hacías en esa época? Empecé siempre de reportera.
Sí, hice mis prácticas como en el departamento de periodistas o de reportería, de noticias. Y salía con los periodistas, los acompañaba a hacer sus coberturas, luego tomaba los cassettes que ellos ya dejaban porque ya habían terminado su trabajo y yo hacía mis propios reportajes, esperaba pues a que haya un huequito en las salas de edición. Los editores siempre muy amables, me apoyaron muchísimo y pude hacer mis propias notas. Y así empecé a practicar, ¿no? Y a hacer periodismo en la práctica. Y después pues pasé a trabajar a TC y ahí fui reportera también y presentadora. Y después también te fuiste a Colombia un tiempo. ¿Cómo pasó esa etapa? Sí, bueno, yo siempre digo que a veces uno tiene la suerte de estar en el momento y en el lugar ideal. Y yo trabajaba ya en esa época en Teleamazonas y propuse un tema de investigación porque siempre me interesó mucho la investigación. En esa época se discutía muchísimo sobre la posibilidad de mejorar el manejo de la carga aérea de las exportaciones. Había mucho problema, las flores se dañaban, las flores no llegaban a tiempo a su lugar de destino y los empresarios tenían muchas pérdidas, entonces ellos planteaban algunas alternativas, como por ejemplo irse a la Tacunga, habilitar el aeropuerto de la Tacunga. Esto te hablo en el año 93. Que ahora es una realidad, además. Sí, que se hablaba de esa posibilidad. Y me interesó el tema. Así que decidí investigar, entonces me fui a la Tacunga, estuve aquí en el aeropuerto de Quito con los exportadores y todo, y alguien me propuso y me dijo, ¿por qué no se va a Colombia? ¿Por qué no se va a mirar allá cómo manejan la carga allá? Porque eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros necesitamos. Y dije, bueno, pues voy a proponerlo, lo propuse, me aprobaron el tema y era un viaje de un solo día. Tenía que ir y regresar el mismo día de Bogotá, solo ir al aeropuerto, hacer mi trabajo y regresar. Pero cuando yo llegué allá, ese día se produjo una gran tragedia. Se produjo una avalancha, la avalancha del Cauca, que fue muy parecida a la de Armero de hace muchísimos años. Un gran alud de tierra se había llevado casi una población entera y había muchos muertos, muchos heridos, muchos damnificados en el 93. En el 93. Y bueno, yo llegué al aeropuerto y vi eso en la televisión, estaban pasándolo por las noticias. Entonces, pues mi instinto ahí de reportera, llamé en ese momento a Quito y dije, bueno, está ocurriendo esto. Mi tema puede esperar, lo puedo hacer en cualquier momento, pero estoy ya aquí y creo que debemos aprovechar que estoy aquí. Les pareció también correcto y ahí fui, hice esa cobertura y fui a un noticiero en donde pedí apoyo. Logístico, me ayudaron mucho con apoyo logístico, me ayudaron con imágenes también, me ayudaron un poco a ubicarme qué había pasado, dónde del Cauca, sí, o sea, una cosa muy informativa. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a un gran periodista colombiano que se llama Yamid Amat, es un gurú del periodismo colombiano, periodista de mucha trayectoria, muy conocido, y pues me vio trabajando, me pidió un par de ayudas para su noticiero, que en ese momento estaba en emergencia, tenía un montón de reporteros por aquí y por allá, necesitaba gente, me dijo, bueno, ¿te atreves a hacer? Te le mides, como dicen los colombianos, te le mides, y me le medí, pues sí, le hice un par de cosas y le gustó, y me propuso que me quedara trabajando con él. Entonces vine acá, arreglé mis cosas y me fui para Colombia, y ahí quedé 8 años. ¿Qué tan fácil es irse de un día para otro, a un país diferente? Para mí, pues, era siempre un anhelo. Era siempre parte de mis proyectos, parte de mis sueños, poder ir a trabajar a otro país. En esa época recuerdo que había una presentadora muy conocida que se llama Jimena Ulestia. Ella se había ido tiempo atrás a Colombia y me encantó la idea, ¿no? Además que Colombia siempre ha sido un país que me había llamado mucho la atención, su gente, el país en sí es espectacular y me pareció una oportunidad muy chévere la que tuvo Jimena y bueno, y se me presentó a mí también. Entonces, no lo dudé y arreglé mis cosas y pues me aventuré a irme con la seguridad de que iba a ser muy importante para mi carrera. Fue una escuela impresionante, fue el complemento ideal para mi educación formal, para mi educación universitaria, pero estar allá en la práctica, la competencia ya es fuertísima, pero sana. Es una competencia muy fuerte, uno no puede descuidarse de su trabajo porque el de al lado te lo quita. Pero si tú eres pilas y si tú estás ahí, la gente te reconoce tu trabajo y te dice, bueno, pues ya competimos, me ganaste, felicitaciones, pero ojo,
mañana es otro día, mañana cuídate otra vez. Entonces era muy motivante, ¿no? Eso de estar siempre muy alertas y allá se cubren fuentes, es diferente acá. Eso fue una súper escuela para Por mí. ejemplo, de estas diferencias que nos podrías comentar, tal vez alguna anécdota que hubo allá. Muchas anécdotas. Al principio llegué obviamente muy perdida y me costaba muchísimo trabajo entender la realidad del país. A pesar de que estamos tan cerca, es un país que vive una guerra desde hace más de 50 años y yo llegué justo cuando estaban en la guerra contra el cartel de Cali. Y a mí me sorprendían un par de cosas, ¿no? Yo lo veía muy elementalmente, lo reconozco ahora y lo reconocí en ese momento, que me faltaba mucha cancha para poder entender a Colombia, pero en ese momento yo recuerdo que también estaba pues la guerrilla de las FARC, que era otro problema que tenían, y tenía un compañero, un periodista extraordinario y muy audaz, y él tenía mucho contacto con la guerrilla, mucho contacto con ese mundo, ¿no? Con esa área de la realidad colombiana. Y pues él consiguió una entrevista en ese momento con uno de los jefes de la guerrilla. Y se fue a la montaña, lo entrevistó, regresó, no le pasó nada, todo fresco, pana del guerrillero. Y a mí se me vino a la cabeza y pregunté, ¿no? Pero ¿por qué si a un periodista le es tan fácil encontrar a un guerrillero, a un jefe guerrillero, por qué la policía no lo encuentra tan bien y lo captura y se acaba la guerra? O sea, yo lo veía así como muy fácil, y claro, todo el mundo me decía, no, pero no, ¿cómo se te ocurre, no? Y eso me obligó a estudiar muchísimo más, a prepararme muchísimo mejor para poder entender la realidad de ese país y poder también estar a nivel y poder trabajar al mismo nivel que los colombianos, ¿no? Entonces fue una gran escuela. Y de esas, te cuento así, de esas anécdotas así, no me entendían nada de lo que decía. A pesar de que hablamos español, ambos países, somos vecinos, parecemos que somos iguales, pero no es así. Siempre hay palabras por somos ahí muy diferentes. Entonces, hablábamos dos idiomas distintos. Yo no les entendía nada y ellos no me entendían tampoco nada. O sea, les parecía muy gracioso como hablaba yo. Me decían que dame pasando, pásame viendo. Esas son expresiones muy únicamente ecuatorianas. Nadie más las entiende sino solo nosotros. Son construcciones que no están gramaticalmente bien hechas, pero que pues es parte de nuestro diario hablar, ¿no? Y por ejemplo, a la hora de redactar una nota, ¿no tenías problemas con los términos? Quizás que te decían, Janet, pero esto no se entiende. Sí, al principio me rompieron muchos textos. Este periodista con el que yo trabajaba era muy exigente, muy exigente. Era bravísimo, además, tenía un genio terrible. No perdonaba una, ni a mí ni a nadie, ni a los viejos ni a los jóvenes, porque tenía periodistas de mucha trayectoria que también trabajaban en ese mismo noticiero, que en ese momento era el número 1. Y, ¿de qué medio estamos hablando? Yo fui allá cuando eran los canales públicos. Entonces yo trabajaba en el canal en el canal 1, en un noticiero estelar que era a las 9 de la noche, que se llamaba CMI. Ese noticiero existe hasta ahora, CMI. En ese momento era el número 1. Y a todo el mundo, él revisaba textos a los viejos y a los nuevos. Y yo obviamente estaba en esa cola también. Y me rompió muchísimos de mis textos. A veces me explicaba qué le parecía mal, otras veces no me explicaba, otra vez tenía que averiguarlo yo mismo. Y fue duro, fue muy duro, fue un aprendizaje también como a la fuerza, ¿no? ¿Eso no te desmotivaba a hacer tu trabajo? No, más bien me motivaba, o sea, como que yo decía, no me puedo dar por vencida. Tengo que poder, o sea, si ellos pueden, ¿por qué no voy a poder yo? Ellos tienen una redacción muy escueta, muy corta. O sea, las notas en el noticiero, aquí yo estaba acostumbrada a escribir minuto y medio, 2 minutos para un reportaje. Allá a mí me mandaban a hacer un reportaje y tenía que durar 30 segundos, máximo 40. Tenía que ser una noticia muy extraordinaria para que te den 1 minuto. Entonces, reducir todo lo que uno salía a cubrir en todo un día, reducirlo a 40 segundos era muy difícil. Me parecía muy difícil, o sea, condensar toda la información y escoger solo lo principal era duro, era difícil, desarrollar ese criterio, ¿no? Pero poco a poco lo pude hacer y finalmente lo logré, ¿no? Allá son noticias realmente, 40 segundos de noticias y punto, 0 historias. ¿Lloraste alguna vez entre estas roturas de texto y demás? Muchas veces lloré mucho y me sentí muy frustrada, pero nunca quise darme por vencida.
nunca quise, esto es lo mío, yo amo este trabajo. Y yo, además que creo que lo más sano cuando uno está aprendiendo es saber reconocer que uno está expuesto a equivocarse, que uno tienes que pasar por un proceso para empezar a hacer bien las cosas. Uno no nace sabiendo todo, mucho menos en este trabajo que yo creo que la experiencia influye muchísimo, ¿no? Es de mucho valor. Es lo más importante, toda la experiencia que tú puedas reunir, todo lo que tú puedas leer, todo lo que tú puedas escribir, eso es lo que te ayuda a ti a mejorar, a escribir mejor, a aprender a desarrollar un mejor estilo. Entonces, estaba ahí, yo no había ni siquiera acabado la universidad cuando me fui, estuve en mi 3er año y aproveché la oportunidad y me fui. Entonces, me faltaba, yo estaba consciente de que me faltaba y bueno, pues era simplemente a intentarlo de nuevo, no me quedaba de otra, sino ya estaba allá y no iba a regresar tampoco dándome por vencida. Así ¿Y en ese entonces qué te decía tu familia? Decían, no seas loca, no te vayas, ¿qué vas a hacer allá? No, yo creo que mi familia, mi mamá en esa época, mis hermanos también, siempre, digamos, se convencieron, porque yo era una chica muy tímida y mis hermanos y mi papá sobre todo se sorprendieron cuando yo les dije que quería ser periodista. Pero cuando ellos ya vieron que realmente esto era lo mío y que era una gran oportunidad para salir del país y vivir una faceta importantísima del periodismo, sabían que era muy importante para mí y todos me apoyaron. Mi mamá sobre todo me apoyó muchísimo que me vaya. En esa época era casada, estaba casada muy jovencita, tenía mi hija mayor, tenía 1 añito apenas, pero ahí lo conversamos y nos fuimos juntos también a aventurarnos juntos. Él también, mi esposo en esa época quería hacer un posgrado fuera del país, ya nos habíamos casado tan jóvenes, no existía la posibilidad y esto le abrió a él las puertas también de poder cumplir su sueño de hacer un posgrado fuera del país en una super universidad como la Universidad de los Andes. Y él también cumplió sus sueños, ¿no? En ese sentido. Entonces fue un viaje muy provechoso. ¿En algún momento temiste por tu integridad física en este tiempo tan complicado que era en Colombia? Mira, allá, digamos, uno vivía en constante peligro, ¿no? En constante peligro. Pero el periodismo allá, así como estás enfrentado a un permanente riesgo, también lo respetan muchísimo. Y eso de alguna manera, pues, me hacía sentirme segura, que estaba en un momento, digamos, en un lugar en donde podía hacer cosas importantes. Cubrí algunas veces orden público, que es el área más complicada. No me gustó mucho, te soy honesta, no me gustó mucho, no por la materia que había que cubrir, eso sí me gustaba muchísimo, sino porque la mecánica no me gustaba mucho. Orden público cubrían casi todas mujeres. Entonces, era un poco, no me gustaba mucho como la manera de acercarse al ejército, o sea, a las Fuerzas Armadas. Sí, eso, bueno, tendría que explicártelo mucho más largo, pero, o sea, eso era una fuente que cubrían solo mujeres y eso no me gustaba. Entonces preferí como alejarme de eso y también experimentar en otras áreas, ¿no? Estuve, por ejemplo, en San Vicente del Caguán, cuando San Vicente del Caguán era un área caliente, dominada extraoficialmente, por decirlo así, por la guerrilla, tráfico de droga impresionante. Para entrar ahí tuvimos que pedirle permiso a la guerrilla. Y la idea era hacer una investigación de esa zona, ¿no? La más caliente, de donde provienen las drogas, en donde se producía y se comercializaba la mayor cantidad de droga. Entonces, obviamente que estuve expuesta a muchísimos peligros, ¿no? Pero sí, es de alguna manera parte de este trabajo y ese era el momento para hacer ese tipo de cosas. ¿Cuál ha sido de las coberturas, las investigaciones más difíciles y más tal vez riesgosas que has tenido que hacer en tu carrera, Janet? A ver, ha habido muchas cosas, ¿no? He estado en la frontera algunas veces, lo cual implicaba cierto riesgo. Estuve en la guerra entre Ecuador y Perú. Fue muy interesante y muy aleccionador. Yo siempre quise ser reportera de guerra
y como todos los periodistas, ¿no? Sobre todo los jóvenes, todo el mundo quiere ser periodista de guerra, pero yo estuve en esa guerra y me di cuenta que la guerra es lo más estúpido que puede haber en la humanidad. Y me dolió muchísimo ver cómo murieron nuestros soldados. Tuve que regresar en un avión con un ataúd con un joven de 18, 19 años que entregó su vida por nuestro país. Y yo decía, esto no puede ser, o sea, esto no tiene sentido. No tiene sentido, o sea, no podemos los seres humanos arreglar las cosas así. Tiene que haber otras alternativas. La guerra no puede ser una alternativa. Y fue muy duro. Sí, yo sí creo que lo viví con el alma, la cabeza y también con el corazón. Y fue a título personal muy aleccionador. Y fue muy interesante. Par de veces tuvimos que salir corriendo en la oscuridad porque iban a bombardear la zona donde estábamos. O sea, súper emocionante, peligroso y todo, lleno de adrenalina, increíble, todo chévere. Aquí, pues más adelante, hice una investigación sobre un tráfico de armas conseguí una documentación, pude comprobar, incluso hablé con la persona que iba a importar las armas, lo encaré, le demostré que lo que estaba haciendo era ilegal, porque estaban escudándose en una figura legal para traer armas de manera camuflada, ¿sí? Entonces le encaré, le demostré y fue un poquito intimidante también. Sí, en esa época creo que en esa época sí recibí también una amenaza fuerte, que también un poco me enfrió el alma, ¿no? Porque también fue contra mi hija. Pero bueno, digamos que eso es parte de nuestro trabajo, también, parte de nuestro trabajo. En esa época no tenía el problema que tengo ahora, que mi familia como que se siente muy atemorizada por la realidad y el entorno que vivimos ahora. En ese momento no vivíamos el entorno que vivimos ahora. En ese momento yo hice una investigación y yo tuve oídos del gobierno. El gobierno me recibió, me escuchó, estudió mi documentación, se cayó la importación de armas, les arruiné el negocio, pero se hizo lo correcto. Y eso a mí me hizo sentir muy tranquila. Y las personas que estaban en ese momento detrás de ese negociado, pues también se les inició un proceso que de alguna manera se intentó hacer lo correcto, ¿no? Hacer justicia. Esa es una prueba de todo lo que podemos hacer los periodistas. ¿Cómo te ha impactado tu carrera periodística con todas las cosas que has hecho a lo largo de tu vida? Muy positivamente. Esta es una carrera hermosísima, principalmente porque todos los días tienes la oportunidad de conocer gente diferente, que vive situaciones distintas, que vive circunstancias y realidades muy distintas a las que vivimos, a las que vivo yo. Yo creo que cada periodista tiene su propia experiencia, pero yo creo que lo más hermoso de esta profesión es que uno puede aprender de toda la gente que uno conoce. Y yo siento que a lo largo de mi carrera no solamente he crecido profesionalmente, sino que he aprendido a ser un mejor ser humano, a ser una mejor persona, porque he podido ver de cerca lo que sufren, lo que viven, cómo viven y cómo se superan otras personas. Y eso a mí me ha animado a seguir adelante, a seguir luchando y a siempre tratar de hacer lo correcto, porque hay mucha gente que lucha en ese sentido y son un ejemplo, para mí son un ejemplo. O sea, hay gente increíble que nos da unas lecciones de vida increíbles. ¿Alguna experiencia que quizás te haya marcado sentimentalmente, emocionalmente? También muchísimas, tengo muchísima gente que ha marcado mucho mi vida, pero siempre me preguntan eso, se me viene a mi mente una experiencia, pero no puedo decir que es una anécdota porque fue muy duro también. En algún momento nos planteamos en nuestro programa de investigación, plantearle a la sociedad ecuatoriana la posibilidad de que exista la eutanasia. Considerábamos que el derecho a tener una muerte digna de una persona debería ser un derecho mucho más palpable, mucho más real que las simples palabras de decir la muerte digna, ¿sí? Y en ese momento nuestro concepto era que si es que tú vivías una enfermedad que te estaba afectando mucho tu salud, que te causaba mucho dolor, que te había postrado, que te habías vuelto una carga para tu familia o para la sociedad, deberías tener la opción
de morir, ¿sí? Y estábamos absolutamente convencidos de que esa era nuestra hipótesis y estábamos absolutamente convencidos de que si íbamos a consultar con la gente que estaba viviendo esa situación, nos iban a dar la razón. Iban a decir, sí, nosotros queremos que las leyes cambien porque queremos morir. Tenemos derecho a morir porque es insoportable esta vida aquí en la cama, postrado en esta cama, condenado a morir porque no tengo otra opción sino morir. Pero tengo aquí que esta lenta espera es peor que la muerte. Teníamos esa idea de que esas personas nos iban a decir eso y nos dieron una cachetada con guante blanco, porque la gente que vive esas situaciones es la que más ama la vida, la que más se aferra a la vida, la que valora la posibilidad de despertarse un día más, de poder ver a su familia un día más, de poder ver un día más crecer a sus hijos, ¿sí? De ver el sol del día, o sea, disfrutan esas cosas pequeñas que quienes no estamos expuestos a la muerte ni nada, ni tenemos enfermedades, no lo vemos, no lo aprovechamos, no lo valoramos, nos levantamos todos los días y nos vamos de nuestras casas sin dar un abrazo o sin decir a nuestra familia que las amamos, ¿sí? Ellos no, ellos sí se levantan todos los días y piden esa oportunidad, no la pierden. Y hablé con un alemán, con un ciudadano ecuatoriano alemán, joven, en esa época tenía 37 años, pero llevaba 7 años en cama, postrado con una enfermedad muscular, que había avanzado muchísimo. Él tenía un hijo y él me decía eso, ¿no? Que para él la mayor felicidad es dormir y pedirle a Dios que amanezca para poder volver a ver a su hijo. Y yo, pues, haciendo mi trabajo, le pregunté que si algún día él no se ha preguntado que tal vez ya es suficiente, que 7 años son suficientes, que quizás ya es momento de pensar en otra cosa, ¿no? Uh-huh. Tratando de hablar con él sobre esta posibilidad de optar por la muerte, ¿no? Y me dijo que no, que él realmente no se había puesto a pensar, pero me dijo, pero ¿sabe qué? Pero tal vez usted tiene razón, tal vez ya es momento de pensar. Y esa noche murió. No, wow. Entonces fue súper duro, porque al otro día me llamó su esposa y me dijo, pues, mi esposo murió en la madrugada. Qué impactante. Y murió en paz. Entonces fue muy duro. Para mí fue muy duro porque todo lo que él decía en todas sus palabras y todo también se notaba un cansancio, que fue lo que motivó mi pregunta. Y finalmente él se dio cuenta que ya era momento de irse, que ya tenía que irse, que ya había vivido suficiente. Y al final la hipótesis se dio la vuelta y la historia, sí, ¿cómo? Sí, al final fue increíble porque nos obligó a replantear todo el programa, a darle la vuelta y a plantear lo contrario, ¿no? O sea, hoy yo soy una persona que yo no podría estar de parte de la eutanasia, no podría, ¿sí? Y sé que hay situaciones muy duras y todo, pero no, o sea, yo más bien me admiro y yo creo que por lo que hay que luchar es para que la familia de estas personas que viven esas situaciones no los abandonen, porque esa es la dura realidad. Una persona que se postra en una cama es vilmente abandonada por su familia. Sí, hay muchísimos casos, por ejemplo, en la institución ABI, que es una institución que da cuidados paliativos a los enfermos terminales, y muchas de esas personas mueren solos. Y eso es muy duro. Entonces, nuestro programa, yo el giro hacia ese lado, ¿no? Hacia hacer un llamado a las personas de que un poco, se conciencien, ¿no? De cuánto han dado estas personas y cuánto amor necesitan, y que pues eso es lo que debería obligarnos como sociedad, ¿sí? Y no solamente la familia, hay mucha gente que no sé, gente común y corriente que debería agradecer lo que tiene todos los días y compartir un poco de su tiempo con estas personas que están yendo hacia un camino de terminar sus vidas antes de hora, ¿no? Bien. Janet, ¿cuál ha sido uno de los dilemas más grandes que has tenido que afrontar como periodista? Quizás, no sé, un dilema de esto no publico porque podría tener consecuencias, o otro tipo de dilemas a lo largo de tu carrera. Pues muy pocos dilemas. Yo creo que los dilemas más van con la ética de cada persona, ¿sí? Por ejemplo, me costó aprender,
¿sí? Que uno no puede vulnerar los derechos de la gente por la noticia, ¿sí? La noticia tiene que respetar los derechos de la gente, ¿sí? Y eso porque en ese proceso de aprendizaje que he tenido como persona y como ser humano, me ha dolido mucho, ¿sí? Me ha dolido mucho ver en la televisión, por ejemplo, gente que está muriendo, sí, que está en un accidente de tránsito, que está viviendo una confrontación en la calle, no sé, cualquier tipo de situación, o que vive en situación de vulnerabilidad, y ser ese testigo que se acerca a ver esa realidad, pero no puede hacer nada, sí, eso me dolía mucho, el no poder hacer nada, porque es una realidad, los periodistas no podemos resolver los problemas, somos simplemente un canal de comunicación para que la sociedad se entere, para que la sociedad se plantee una solución. Nosotros no podemos solucionar los problemas. Y eso me frustraba mucho, ¿sí? Y poco a poco fui aprendiendo que hay cosas mucho más valiosas que la noticia, ¿sí? Y que una imagen, por más fuerte que sea, tú no puedes mostrar un niño en estado de vulnerabilidad, aunque eso te dé mucho rating, ¿sí? Tú no puedes entrevistar y revictimizar a una mujer violada, aunque eso te dé rating, ¿sí? Eso no puede ser. Entonces, esos obviamente son dilemas que en algún momento uno se plantea, pero y es necesario, o sea, es parte del proceso de aprendizaje. Y lo importante es informarse, es estudiar el tema, es entender el tema y es finalmente tratar de hacer lo correcto. Eso, y yo creo que el dilema más grande que he vivido en mi vida es tener que escoger y dejar mi trabajo. Ese creo que fue el dilema, que a la final fue un dilema muy corto, porque cuando uno tiene que escoger entre el trabajo y la familia, obviamente que escojo a mi familia, pero me dolió muchísimo tener que distanciarme de mi trabajo, tener que dejar esa parte de mi trabajo, porque sigo haciendo otras cosas y yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga. Ha sido una oportunidad para hacer un montón de proyectos y de cosas que los tenía de lado, porque trabajar en un noticiero es un trabajo muy agobiante y que te roba muchísimo tiempo. Entonces había dejado de lado un montón de proyectos que tenía, que ahora los retomé y espero llevarlos a cabo. Pero sí fue muy fuerte, porque mi familia jamás había sido un problema, ¿sí? A pesar de que yo he estado en momentos importantes lejos, ¿sí? Por mi trabajo periodístico. Ellos han sabido entender y respetar muchísimo mi trabajo. Mi esposo es un pilar muy importante en mi vida, él me apoya muchísimo. Sin el apoyo de él yo creo que no habría podido avanzar lo que he avanzado todos estos últimos 10 años, por ejemplo. ¿Sí? Muy importante, siempre han sido muy respetuosos, pero lo que sucedió fue feo, fue fuerte, fue indignante, fue cobarde, y ante la realidad y la presión y lo delicado del caso que se había denunciado, opté por darle la tranquilidad a mi familia y alejarme de mi trabajo, y eso me dolió muchísimo, me costó muchísimo aceptar que tenía que hacer lo correcto, que era optar por mi familia. Pero como te digo, como no hay mal que por bien no venga, en mi proceso de duelo que lo estaba viviendo, me quedé embarazada. Justamente eso te iba a preguntar. Sí, ajá. Entonces fue una compensación muy grande. Es su tercer niño. Sí, es mi tercer hijo y es un niño que había sido muy buscado. Mis hijos todos son muy buscados porque me cuesta mucho trabajo quedarme embarazada. Y con el estrés del noticiero que yo vivía y las presiones y todo esto, eso había empeorado mi situación. Entonces yo ya veía cada vez más imposible la realidad o el deseo ese deseo de tener otro bebé, lo veía ya cada día más lejano, porque pues no podía tranquilizarme y no podía quedarme embarazada. Pero dejé el noticiero y al mes me quedé embarazada. Entonces fue una felicidad muy grande. Ahí se me quitó todo. Yo dije, bueno, Dios sabe cómo hace las cosas y hay que vivir esta nueva etapa ahora de la vida. No es posible, siempre me he preguntado eso, Janet, ¿cómo hacías con tu vida tan agitada, tus niños? ¿Es posible combinar la maternidad con un trabajo tan demandante, tan estresante como es el periodismo? Sí, pues a uno le toca dejar muchas cosas de lado. Sí, yo me he organizado desde que nació mi segundo hijo. Yo me comprometí a no volver a trabajar, por lo menos a no salir de mi casa en las tardes. Entonces yo trabajo como loca desde que amanece hasta las 2, 3 de la tarde que mi hijo llega del colegio. Y a esa hora yo ya estoy en la casa, almuerzo con él
y en la tarde trabajo, pero estoy en la casa. O hago muchas actividades con ellos y bueno, pues como ahora la oficina puede estar en el computador, trato de combinarlo de esa manera. Entonces me voy a las clases de natación, pero tengo el iPad, entonces ahí puedo hacer muchas cosas de mi trabajo, o el teléfono también es una gran herramienta y de esa manera he logrado también priorizar, ¿no? O sea, hay momentos en que yo estoy con ellos y me olvido del trabajo y eso es en la tarde. Y en la mañana no es negociable. La mañana es 100% para el trabajo. Y hasta ahora me ha ido muy bien. No te puedo decir que está todo al 100% perfecto. Pero así hay momentos que me toca fallarle al trabajo por mis hijos y hay momentos en que me toca, digamos, compartir un poco el espacio de mis hijos con un par de cosas que a veces no me alcanza la mañana para hacer. Es un tira y afloja, entonces. Sí. Yo me acuerdo de la imagen de Janet siempre trabajando con su barriga embarazada hasta el último. Hasta el último, sí. Eso me parece muy admirable, la verdad. Ajá. Sí, somos embarazadas, no nos ha pasado nada más que eso. Sí, ni la fuerza se nos disminuye, ni el cerebro se nos daña, ni nada, ¿no? Uno está embarazado, es un proceso absolutamente natural de una mujer. Yo tengo embarazos complicadísimos, pero no, yo no podría dejar de trabajar. O sea, amo este trabajo, es parte de mi vida. ¿Consideras que eres una adicta al trabajo? Ya no, porque ya aprendí la lección y sé que uno no puede, aunque es muy tentador y hay mucho que hacer, uno tiene que darle espacio a todo, ¿sí? Y la familia es algo súper importante. Yo, durante mi primer matrimonio, trabajé muchísimo. Era una etapa para trabajar, yo me casé muy joven también. Y fue muy duro porque mi hija sufrió mucho. Era una etapa en que tenía que trabajar un montón porque estaba aprendiendo. Me fui a Colombia, ella también allá se fue conmigo, vivíamos solas, no había nadie porque pues me fui con mi esposo, pero al año él quiso regresar y yo no. Yo veía que allá estaba mucho mi futuro y fue una dura decisión porque su futuro en cambio estaba acá. Qué difícil. Entonces él se regresó y yo me quedé. Y fue súper duro y todo, pero creo que sabía que era lo correcto. Y fue muy duro porque mi hija sufrió muchísimo. Y fue también muy doloroso para mí verle sufrir. Entonces, ahora con mis otros dos hijos, no podía volver a repetir la historia. Tenía que aprender a combinar las cosas. Mi independencia, trabajar independientemente ayudó muchísimo porque puedo manejar mucho mi tiempo. O sea, el periodismo es un trabajo de creatividad, ¿sí? Entonces no puede estar sujeta mucho a un horario fijo. Eso era algo que también me ayuda muchísimo, porque yo cuando trabajaba en el noticiero, por ejemplo, en la tarde estaba con mis hijos y mis hijos, bueno, mi hijo es súper noctámbulo, pero tipo 9:30 de la noche él ya está durmiendo, debería dormir más temprano, pero duerme a esa hora, ¿sí? Y a partir de las 10 de la noche yo me sentaba a trabajar. Entonces trabajaba hasta las 12, 1 de la mañana, me levantaba a las 5 de la mañana para ir al noticiero. Entonces sí, era una vida súper sacrificada, pero bueno, pues hay que ver cómo uno se organiza y si uno ama este trabajo, uno encuentra el tiempo para hacerlo. Si uno ama lo que hace, porque no solo se trata del periodismo, cualquier cosa. ¿Cuál ha sido la experiencia más grata que te ha dejado toda tu trayectoria periodística? Yo creo que el día a día es tan grato. Es que yo te puedo decir que no podría escoger un momento. Nos hemos ganado como equipo y mi programa ha ganado un montón de premios. Ha sido muy lindo, muy chévere, sentirse muy orgullosa, ¿no? de lo que uno hace, porque no solamente tenemos la oportunidad de que lo reconozcamos como nosotros, sino que hay otras personas que también lo reconocen y eso es grato. No voy a poder decir que no. Pero como te digo, yo me voy más hacia lo humano, ¿no? O sea, mi trabajo es tan hermoso que a mí me pican los pies por levantarme cada día para ir a trabajar. Y amo mi trabajo porque todos los días hay algo distinto que conocer, distinto que analizar, distinto que probar, en donde mirar. Hay muchas miradas que uno le puede dar a la misma situación. Entonces es un reto interesantísimo. Y a mí me encanta, entonces amo mi trabajo, todo es gratificante alrededor de mi trabajo. He viajado un montón, me encanta viajar y el trabajo es el que más me ha permitido viajar y conocer, o sea, desde hoteles
5 estrellas, pero también he estado en los rincones más increíbles del planeta, a donde nadie en sus cabales llegaría. He llegado yo y he podido también ver, digamos, desde todos los ángulos, y ver también esa belleza que tienen todos los lugares, ¿no? Sí, por ejemplo, San Vicente del Caguán, este lugar donde se producía la droga en Colombia, es hermosísimo. Es una selva espectacular, con unos ríos maravillosos y unas poblaciones a lo largo del río muy pintorescas, hermosas. O sea, uno dice qué locura, pero es bellísimo. Qué locura que en ese paraíso pase sí, tanta cosa. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y hay gente de todo, hay gente increíble. He conocido gente desde el más loco hasta el más importante, sí. Entonces ha sido muy interesante. Es hermoso este trabajo. Janet, ¿qué opinas de hacer televisión? ¿Es difícil hacer televisión más que cualquier otro medio? ¿Por qué escogiste hacer televisión y no, por ejemplo, prensa o radio? Siempre me llamó mucho la atención la televisión, y no tanto por salir en televisión. O sea, yo creo que siempre me gusta la imagen, el manejo de la imagen, la edición es espectacular, también es un reto para la creatividad increíble, la presión, la rapidez, me gusta muchísimo, aunque la radio es más rápida, pero la televisión tiene un ritmo que es fascinante. Y también, digamos, mis inspiradores trabajaban en la televisión, porque yo les seguí desde muy pequeña, por ejemplo, a Alfonso Espinosa, a Gabriel Espinosa Los Monteros. Ellos son parte de mi familia y yo siempre los admiré. Yo dije, yo algún día quiero llegar a ser como Alfonso, decía yo, ¿no? Como mi tío Alfonso, sí, yo quiero llegar a ser como él. Es tan importante. Yo veía espectacular su trabajo, porque en esa época que yo lo veía en los noticieros, él también era reportero. Él también salía a hacer coberturas, pero hacía unas entrevistas increíbles, y estaba Carlos Vera, también lo veía, o sea, reportando desde el lugar de los hechos, algo que, por ejemplo, el periódico no te permitía ver, ¿no? Claro. O sea, tú lo escribes, pero nadie ve quién está ahí de protagonista, ¿no? De alguna manera, esas personas que observan de cerca las situaciones de cómo transcurre la historia. Estar ahí me parecía fascinante. Entonces siempre me incliné más por la televisión, pero por esto, ¿no? Por mis inspiradores, y después que me gustaba mucho el reto de poder manejar y hablar con la imagen. Cuando recién empezaste, ¿te imaginabas llegar a donde estás ahora? Sí, o sea, no sabía si lo iba a cumplir, pero por supuesto que sí. Siempre me planteé que tenía que llegar lejos, que tenía que dejar una huella de alguna manera. O sea, para mí, dentro de mi carrera, algo que es muy importante es haber podido crear un programa de investigación que no había, que nadie le ponía cuidado, a nadie le parecía importante. A mí sí me parecía importante, que había que analizar las cosas un poquito más a fondo. Y me dieron la oportunidad de hacer este programa maravilloso que es 30 Plus, y ha durado 10 años. Es un verdadero... Un reto para un programa de televisión, ¿no? Para hacer un programa de televisión es realmente increíble, ¿no? Haber durado tanto. Sí, no, los programas de televisión normalmente duran temporadas muy cortas y tú los ves desaparecer, la gente se olvida y no ha pasado nada. Pero en cambio este programa ha logrado perdurar en la televisión, y eso para mí es muy importante. Eso para mí me hace sentir feliz, y por ende me hace sentir exitosa, porque lo que a uno le hace feliz, esa es la clave del éxito, ¿sí? Entonces me hace sentir muy feliz de eso, muy tranquila. Janet, ¿cómo te visualizas del futuro? ¿Qué proyectos tienes? ¿Vas a seguir en tu programa, en la televisión? Sí, pero yo creo que ya es tiempo también de plantear nuevos proyectos, y poder también, quiero dedicarme más a la dirección de los proyectos. Sí, y creo que también es un reto encontrar nuevos talentos y formarlos, ayudarles a formarse, a foguearse en la televisión. Mi productora se dedica a crear programas periodísticos. Entonces estamos en eso. Como te digo, el 2 años que estuve en el noticiero, como que paré ese objetivo que tenía, pero ya lo retomé. Ahorita tenemos 2 propuestas interesantes.
bueno, hay otras que han tocado de que esperen un poquito, porque por la situación que estamos viviendo ahora no vale, nadie me las va a recibir. pero el periodismo es amplísimo, amplísimo. Entonces ahí es simplemente que pues sentarse a pensar en cómo se enfoca uno para poder mostrar la realidad del país. Eso es. Y la realidad va mucho más allá del Palacio de Carondelet y de la Asamblea, ¿sí? Que es a lo que se dedican los noticieros. Todo el mundo está ahí y ahí, como si el país fuera solamente eso. El país es muchísimo más que la política, muchísimo más que el poder, muchísimo más que la corrupción, que son cosas que no podemos dejarlas de lado, ¿sí? Pero también hay que buscarle un espacio al otro país, ¿no? Que tenemos, que es mucho más motivante, mucho más interesante, mucho más real, mucho más sincero, mucho más honesto, mucho más de empuje. Ahí también hay un país que constituye un reto para el periodismo. Entonces, ahora mi mirada está volteada hacia allá, ¿sí? Sin querer decir que pues hay que descuidar el tema de la corrupción, sobre todo. Y Janet, ya para finalizar, que esta hora se me ha pasado volando, ¿qué consejo le darías a los nuevos periodistas que recién se están graduando y que pues están viviendo una situación un poco complicada en el país? Bueno, que el periodismo es para valientes, ¿sí? Y no puede ser un pretexto para que dejen sus sueños de ser periodistas. Es un trabajo hermoso y necesita gente valiente que se una y que siga defendiendo la profesión, que siga defendiendo este oficio, que yo siempre digo que es un oficio maravilloso, que no es para todo el mundo. Hay que tener un corazón especial para ser periodista, para poder soportar lo que es vivir en medio del periodismo, porque así como es un trabajo maravilloso, pero duro al mismo tiempo, muy duro y muy exigente, muy absorbente de tiempo, muy retador, porque uno no puede decir que no. Si mañana hay una guerra, hay que estar ahí, ¿sí? Si la guerra es en este país, hay que estar ahí. Para eso somos periodistas, ¿sí? Si diversas situaciones duras que uno tiene que ver, vivir de cerca, es duro, es muy duro este trabajo. Hay que viajar, a veces hay que viajar por tierra, a veces hay que quedarse a dormir a la intemperie, otros días uno duerme en hotel 5 estrellas, no hay nada fijo, ningún día se repite. Pero sí, y es lo divertido, ¿no? Sí, es lo hermoso, es lo que al final del día lo hace hermoso, pero sí es sacrificado. Y hay que tener madera para esto. Entonces, quienes sientan que tienen esa madera no pueden darse por vencidos. No es la primera vez, ni será la última vez que el periodismo ecuatoriano atraviesa por momentos difíciles. Y es nuestra obligación, ahora más que nunca, comprometernos a prepararnos cada día mejor para poder ser mejores periodistas. Muchísimas gracias, Janet. Ha sido muy grato compartir contigo esta tarde, esta hora que, como digo, se me ha pasado volando. Qué bueno. Grata de experiencia. Y bueno, nosotros estaremos hasta el día miércoles. Yo soy Verónica Larrea y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.